Bienvenidos a una nueva emisión de A Solas. Hoy tenemos la irrepetible oportunidad de estar cara a cara con una verdadera leyenda del teatro, Vladimir Zeldin, que con sus 95 años sigue emocionando al público por la increíble fuerza de su espíritu. Vladimir Zeldin, famoso actor soviético y ruso de teatro y cine, nació el 10 de febrero de 1915 en el seno de una familia de artistas donde siempre reinaba un ambiente de música, arte y afición a la literatura. El primer trabajo que Zeldin realizó en el cine fue el rol de pastor de Dagestán en la película La porquera y el pastor. El rodaje de la película tocaba a su fin cuando empezó la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, logró terminarla y pronto La porquera y el pastor conquistó los corazones de los espectadores. Zeldin de inmediato se convirtió en uno de los actores más conocidos del país. En 1945, el actor fue invitado al Teatro del Ejército Rojo, actualmente Teatro del Ejército Ruso, donde actúa hasta el presente. Este teatro abrió grandes oportunidades a Zeldin y le ayudó a expresar su talento. El primer papel en el escenario fue el de Aldemaro, en el espectáculo dirigido por Vladimir Katzel, El maestro de baile. El espectáculo tuvo gran éxito entre el público hambriento de actuaciones graciosas, música y amor después de los años de la guerra. Zeldin trabajó en el teatro y ha interpretado numerosos papeles. El rol brillante en El maestro de baile fue protagonizado por el actor durante muchos años. La última, milésima vez que Zeldin jugó el papel de Aldemaro fue a la edad de 60 años. Actualmente, el reconocido actor sigue trabajando en el teatro sin hacer caso a su edad. En 2004 realizó su sueño al interpretar a Don Quijote en el musical El hombre de la Mancha. El maestro de nuevo canta, baila, actúa en escenas dramáticas. Probablemente en este deseo constante de trabajar consiste el secreto de su eterna juventud. Vladimir, es un gran honor tener la oportunidad de hablar hoy con usted. Muchísimas gracias. Buenos días. Cuéntenos, ¿recuerda su primer contacto con el teatro en calidad de espectador? ¿Qué es lo que le impresionó entonces? Mi primer contacto con el teatro, claro que lo recuerdo. Todavía creo que tenía entonces 7 años. Y como mi padre era músico y director, antes del espectáculo, la orquesta tocaba una pieza clásica de nuestros compositores rusos, de Tchaikovsky o Mussorgsky, Borodín, etc. Y él siempre me llevaba con él y tocaba antes del espectáculo y en el entreacto. Los espectáculos entonces no se desarrollaban de forma entrelazada. La música, el esquema, el contenido del espectáculo no tenían nada, como se dice, en común. Ahora se escribe la música especialmente para el espectáculo. Antes no se hacía en absoluto. Y bueno, mi primer contacto empezó así, porque mi padre me llevaba con él y yo me sentaba en el foso de la orquesta, al lado del púlpito del director, y veía cómo se abrían las cortinas, y veía el decorado, y veía entonces en mi imaginación a los actores con el vestuario. Así fue la primera impresión, pues era la primera vez que veía abrirse las cortinas, los dibujos del decorado, los actores. No entendía muy bien todo eso, pero me parecía interesante. De todas formas, no influyó en absoluto en mi decisión de ingresar en una escuela teatral. Nunca pensé que llegaría a ser actor. ¿Y cuándo fue que tomó esa decisión? ¿Qué es lo que lo hizo querer dedicarse a esto? En la escuela general
estudié 7 años y teníamos talleres de arte dramático, de encuadernación, de fontanería, de baile, ¿entiende? E incluso en el tiempo libre ya éramos bastante adultos. En el 9º curso, en 7º o 6º, teníamos lo que se llamaba brigadas de conciertos, donde había números musicales y de lectura, de baile, y nosotros actuábamos con estas brigadas en las fábricas a la hora del descanso para comer. En esa época, esto estaba muy de moda, en la hora del almuerzo, actuar delante de los trabajadores. Y esto lo digo porque en tanto que yo nací en una familia musical y crecí, esto también influyó, pero yo quería entrar en la escuela naval militar. Ese fue uno de mis primeros sueños que no se realizó por culpa de mi mala vista. No me aceptaron en la escuela naval y entré después de terminar la escuela, pero ya era una forma de subsistencia para vivir porque mis padres murieron muy pronto. Me quedé con mi hermana y pasé a trabajar de fontanero en uno de esos talleres. Este trabajo a mí, claro, no me interesaba, no me atraía, era sucio, todo era... En casa no había agua caliente, solo agua fría. Las condiciones cotidianas eran, diría yo, mucho más que modestas. Y un día, al pasar por una calle, vi un anuncio de admisión al Instituto Teatral del Teatro MGSPS, el actual Teatro Mozovieta. Y pensé, bueno, hay que probar a entrar en el Instituto Teatral. Y, como decir, sería un trabajo un poco diferente. Y pasé el concurso para entrar, pero en realidad no me preparé ni nada. Tuve una actitud muy a la ligera con ese instituto. Y si me seleccionaban o si no, tampoco era para mí una cuestión de vida o muerte, ¿entiende? Bueno, y pasé el examen. Tendría yo entonces unos 17 años. Era un tipo musical, me movía bien, tenía voz. Todo esto. Leía, hay que decir que absolutamente mal, pero tenía buena dicción. Yo mismo leía y a veces no me entendía. Recuerdo que leí una vez algo en alto. Luego me pidieron cantar, bailar. De todo eso me acuerdo. Y me dijeron, venga dentro de una semana o 2 y mire en la lista si está o no está. Yo me fui e incluso me olvidé de que había pasado el examen y me distraje con otros asuntos. Después, cuando fui y me vi en la lista de admitidos, claro que me alegré mucho de entrar en un sitio donde podía recibir becas y de todas formas me sería interesante. Es decir, la formación teatral y otras asignaturas, la relación con los otros compañeros,
estaba muy contento, pero debo decir que al concurso se presentó muchísima gente y yo entonces pensé, ¿por qué me han seleccionado a mí? Pero, claro, había que tener unas determinadas características, como temperamento, un carácter contagioso, emocional, un cierto encanto. Todas estas cualidades como moverse bien y bueno, todas estas cualidades las tenía. Digamos, ¿de dónde se podía esculpir un actor? Pero yo era completamente irresponsable, muy desinhibido, irregular. No tenía esa preocupación de vida o muerte si no me seleccionaban. Y por eso puede ser que quizás emanaba tal libertad interior, tal comportamiento interior ante los examinadores. Y recuerdo incluso que sonreían, hablaban entre ellos. Quizás mi cierta espontaneidad les produjo una impresión. Incluso recuerdo una poesía de Natasha Konchalovskaya, una mujer encantadora, fascinante, la mujer de Sergei Mikhalkov, una verdadera aristócrata, y leí una poesía suya. Tenía yo 17 años y aún la recuerdo. En la familia solo somos dos, pero no es difícil confundirnos. Nací yo y mi hermano Koda, el mismo día a la misma hora. Mi madre gritó, «Dios mío, ¿cómo se parecen? ¡Qué pavor!». Papá gritó, «Bueno, ¿y qué? Saldremos de esto, por favor». Pero hasta ahora no han podido, en 20 años, distinguirnos, porque el rostro de mi hermano es mi absoluto retrato. Desde la infancia sufro ofensas, pero el culpable yo no soy. Nikolai se empachó de miel, y a mí de ricino me dieron hiel. Me curé una pierna enferma, 4 días de convalecencia. Nikolai a un bulldog irritó, y el bulldog a mí me agarró. Crecí y me enamoré. 1 año entero me costó. Nikolai llegó y se casó, y con la suegra viví yo. Pero hoy estoy contento, satisfecho por completo. De los versos que Kola escribe, yo soy quien honorarios recibe. Y esta poesía, yo la recité entonces, y mire qué memoria tengo, todavía la recuerdo. Hacemos una pequeña pausa, pero no se vaya que ya estamos de vuelta. Continuamos hablando con Vladimir Zeldin aquí, en A Solas. A pesar de que ya hace años que está en escena, su interpretación de Don Quijote no deja de ser un éxito rotundo. ¿Cómo explica usted la popularidad que está teniendo este espectáculo? ¿Qué hace que la gente siga queriendo verlo? Este personaje que yo represento me ayuda a vivir. Y en cada espectáculo salgo como el que va a la oración, porque existen tales mandamientos: no matarás, no robarás,
no cometerás actos impuros, no levantarás falso testimonio. Y en Don Quijote, cuando recita su monólogo, Don Quijote, debes aspirar un profundo aliento de vida y considerar a la vez cómo debería ser esta. Y dice, a nada le llames tuyo excepto a tu alma. No debes amar nunca lo que eres, sino lo que puedes llegar a ser. No persigas nunca el placer, porque lo peor que pudiera ocurrirte es que llegaras a alcanzarlo. Piensa que en los nidos de antaño ya no hay pájaros hogareños. Sé justo con todos los hombres, cortés con todas las mujeres. Vive con la visión constante de aquella por la cual realizas tus grandes hazañas. Ve qué bonito. Nosotros pensamos que quizás había ahí un anacronismo en este espectáculo, en esta obra. Incluso cuando yo mismo le dije a Sasha Lazarov, Sasha, tenemos la intención de representar Don Quijote de la Mancha, me dijo, ¿pero qué dices, Volodia? Esa obra ya está anticuada, dudosamente va a gustar al público, hay que buscar una solución, y etcétera, etcétera. Pero cuando empezamos a trabajar, ni siquiera esperábamos que la obra precisamente habla de humanidad, de bondad y misericordia. La obra habla de que el ser humano no puede matar a otro ser humano. ¿Entiende? Cada vez con más frecuencia hay asesinatos, robos. ¿Sabe? Eso ha llegado a ser la norma en nuestra vida. ¿Hasta qué punto hemos llegado? ¿Entiende? Ya más lejos no podemos llegar. Por eso, la obra precisamente ha llegado en su momento justo, porque es la sexta temporada que la representamos. Y ya lo he dicho, el público llena la sala. Y después del espectáculo, yo digo algunas palabras, y esta salita se llena de espectadores, donde firmo autógrafos del libro que he escrito, Mi profesión, Don Quijote. Y eso ocurre cada tarde. Hay cola. Es todo un espectáculo. Por eso yo creo que este espectáculo cumple una buena función y no deja al espectador indiferente en absoluto. Escucho el silencio, escucho los aplausos, la respiración de los espectadores en la sala. Por eso, no sé, las fuerzas no son tantas, pero quiera Dios, yo digo que si Dios me conserva vivo, es que no debo haber hecho todo aún. Don Quijote, el personaje que usted interpreta, a pesar de todo, conserva su fe en el bien. Usted, que ha visto la guerra con sus propios ojos, que ha sido testigo de cambios tan bruscos, tanto en nuestro país como en el mundo, en lo personal, ¿sigue creyendo en que vale la pena luchar por un mundo ideal? ¿Sigue usted creyendo en que el bien, tarde o temprano, ha de vencer?
Mi generación, a la que yo pertenezco, pues pertenezco a una generación sumisa a las leyes. Nosotros creíamos cuando nos hablaba Nikita Khrushchev y nos decía nuestro hombre de Estado que viviríamos bajo el comunismo, creíamos, mi generación creía en esto. La verdad es que yo nunca fui ni de las juventudes comunistas ni de los grupos infantiles comunistas, los pioneros, porque siempre pensé que un artista a lo que yo me dediqué tiene que ser libre de cualquier marco político, de cualquier programa o imposición. Y por eso yo digo, pero lo más importante, mi generación, vivos quedaron pocos, porque nosotros recibimos el primer golpe sobre nosotros mismos. Por eso digo que la generación que ya se va nunca se repetirá, como dijo el gran actor Mikhail Ulyanov. Es nuestra santa generación, porque lo más preciado que hay, la vida, la pusimos en el altar de la victoria. ¿Cuántos murieron? Casi 27 millones. Imagínese cuántas personas, entre ellos, habría los que aún no habían conocido el amor. Pudo haber un gran científico, un compositor, un escritor o un artista, ¿verdad? ¿Cuánto perdimos? Creo que esto nunca lo olvidaremos. Y por eso yo ni siquiera sé. Otra vez, como un viejo idiota, repito, cultura. Hay que poner atención en la verdadera cultura, que la gente sea culta, que tenga esa cultura interna. Nosotros tuvimos aristócratas, nobles, burgueses. Los aristócratas eran esa clase de gente que no había. Todos fueron asesinados. Yo aún conocí a un aristócrata cuando vine a la gira de Leningrado y representaba el profesor de baile. Eso era a principios del año 46 y en los 50, etc. Aún quedaban aristócratas. Y cuando mataron a Kirov, entonces empezó la limpieza de Leningrado. Y todos los de clase parecida los evacuaron de Leningrado, los mandaron al exilio, etc. Aniquilaron esta clase o los alistaron en el ejército, donde los oficiales eran una antigua clase de la sociedad. Había nobles entre ellos. Había compositores, artistas, escritores, Lev Tolstoy y muchos otros, el compositor Borodín, etc. No sé, sobre esto no he pensado, pero se quiere creer, se quiere creer. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras y una vez más, gracias por habernos concedido el honor de estar aquí con usted. Este ha sido Vladimir Seldin, uno de esos artistas que hacen historia y, sin lugar a dudas, el Don Quijote del siglo XX. Nos despedimos. Hasta la próxima. Él y yo me sentaba en el foso de la orquesta, al lado del púlpito del director, y veía cómo se abrían las cortinas, y veía el decorado, y veía entonces en mi imaginación
a los actores con el vestuario. Así fue la primera impresión, pues era la primera vez que veía abrirse las cortinas, los dibujos del decorado, los actores. No entendía muy bien todo eso, pero me parecía interesante. De todas formas, no influyó en absoluto en mi decisión de ingresar en una escuela teatral. Nunca pensé que llegaría a ser actor. ¿Y cuándo fue que tomó esa decisión? ¿Qué es lo que lo hizo querer dedicarse a esto? En la escuela general estudié 7 años y teníamos talleres de arte dramático, de encuadernación, de fontanería, de baile, ¿entiende? E incluso en el tiempo libre ya éramos bastante adultos. En el 9º curso, en séptimo o sexto, teníamos lo que se llamaba brigadas de conciertos, donde había números musicales y de lectura, de baile, y nosotros actuábamos con estas brigadas en las fábricas a la hora del descanso para comer. En esa época, esto estaba muy de moda, en la hora del almuerzo, actuar delante de los trabajadores. Y esto lo digo porque en tanto que yo Bienvenidos a una nueva emisión de A Solas. Hoy tenemos la irrepetible oportunidad de estar cara a cara con una verdadera leyenda del teatro, Vladimir Zeldin, que con sus 95 años sigue emocionando al público por la increíble fuerza de su espíritu. Vladimir Zeldin, famoso actor soviético y ruso de teatro y cine, nació el 10 de febrero de 1915 en el seno de una familia de artistas donde siempre reinaba un ambiente de música, arte y afición a la literatura. El primer trabajo que Zeldin realizó en el cine fue el rol de pastor de Dagestán en la película La porquera y el pastor. El rodaje de la película tocaba a su fin cuando empezó la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, logró terminarla y pronto La porquera y el pastor conquistó los corazones de los espectadores. Zeldin de inmediato se convirtió en uno de los actores más conocidos del país. En 1945, el actor fue invitado al Teatro del Ejército Rojo, actualmente Teatro del Ejército Ruso, donde actúa hasta el presente. Este teatro abrió grandes oportunidades a Zeldin y le ayudó a expresar su talento. El primer papel en el escenario fue el de Aldemaro, en el espectáculo dirigido por Vladimir Katzel, El maestro de baile. El espectáculo tuvo gran éxito entre el público hambriento de actuaciones graciosas, música y amor después de los años de la guerra. Zeldin trabajó en el teatro y ha interpretado numerosos papeles. El rol brillante en El maestro de baile fue protagonizado por el actor durante muchos años. La última, milésima vez que Zeldin jugó el papel de Aldemaro fue a la edad de 60 años. Actualmente, el reconocido actor sigue trabajando en el teatro sin hacer caso a su edad. En 2004 realizó su sueño al interpretar a Don Quijote en el musical El hombre de la Mancha. El maestro de nuevo canta, baila, actúa en escenas dramáticas. Probablemente en este deseo constante de trabajar consiste el secreto de su eterna juventud. Vladimir, es un gran honor tener la oportunidad de hablar hoy con usted. Muchísimas gracias. Buenos días. Cuéntenos, ¿recuerda su primer contacto con el teatro en calidad de espectador? ¿Qué es lo que le impresionó entonces? Mi primer contacto con el teatro, claro que lo recuerdo. Todavía creo que tenía entonces 7 años. Y como mi padre era músico y director, antes del espectáculo, la orquesta tocaba una pieza clásica de nuestros compositores rusos, de Tchaikovsky o Mussorgsky, Borodín, etc.
y él siempre me llevaba con él y tocaba antes del espectáculo y en el entreacto. Los espectáculos entonces no se desarrollaban de forma entrelazada. La música, el esquema, el contenido del espectáculo no tenían nada, como se dice, en común. Ahora se escribe la música especialmente para el espectáculo. Antes no se hacía en absoluto. Y bueno, mi primer contacto empezó así, porque mi padre me llevaba con él así en una familia musical y crecí. Esto también influyó, pero yo quería entrar en la escuela naval militar. Ese fue uno de mis primeros sueños que no se realizó por culpa de mi mala vista. No me aceptaron en la escuela naval y entré después de terminar la escuela, pero ya era una forma de subsistencia para vivir porque mis padres murieron muy pronto. Me quedé con mi hermana y pasé a trabajar de fontanero en uno de esos talleres. Este trabajo a mí, claro, no me interesaba, no me atraía, era sucio, todo era... En casa no había agua caliente, solo agua fría. Las condiciones cotidianas eran, diría yo, mucho más que modestas. Y un día, al pasar por una calle, vi un anuncio de admisión al Instituto Teatral del Teatro MGSPS, el actual Teatro Mozovieta. Y pensé, bueno, hay que probar a entrar en el Instituto Teatral. Y, como decir, sería un trabajo un poco diferente. Y pasé el concurso para entrar, pero en realidad no me preparé ni nada. Tuve una actitud muy a la ligera con ese instituto. Y si me seleccionaban o si no, tampoco era para mí una cuestión de vida o muerte. ¿Entiende? Bueno, y pasé el examen. Tendría yo entonces unos 17 años. Era un tipo musical, me movía bien, tenía voz. Todo esto. Leía, hay que decir que absolutamente mal, pero tenía buena dicción. Yo mismo leía y a veces no me entendía. Recuerdo que leí una vez algo en alto. Luego me pidieron cantar, bailar. De todo eso me acuerdo. Y me dijeron, venga dentro de una semana o dos y mire en la lista si está o no está. Yo me fui e incluso me olvidé de que había pasado el examen y me distraje con otros asuntos. Después, cuando fui y me vi en la lista de admitidos, claro que me alegré mucho de entrar en un sitio donde podía recibir becas y de todas formas me sería interesante. Es decir, la formación teatral y otras asignaturas, la relación con los otros compañeros. Estaba muy contento.